estuve visitando la Universidad de París, uno de la Sorbona, y me puse a revisar las tesis. ¿Creen que las tesis, esas tesis de esta universidad, una universidad de prestigio en el ámbito de la comparación jurídica, tenía estas discusiones que son propias del enfoque cuantitativo cuando se hace estadística? ¿No? El alcance, No, no. Incluso si no me creen, entren a revisar las tesis, porque las tesis están abiertas, no todas, pero cuando entran ustedes a revisar las tesis y marcan, hay un candado, si el candado está cerrado, no se puede revisar las tesis, porque el investigador decidió que, aunque está el título, la tesis se revisa directamente en la biblioteca. No está abierta a la comunidad académica mundial, pero si está abierta se puede revisar. Universidades italianas, españolas, bueno, las españolas ya algunos supuestamente las han revisado porque las han incluido, pero que así sea, o por lo menos las tesis, ¿no? Pueden plantear una discusión que enriquezca el debate, enriquezca su análisis, porque en realidad si no se lee, no van a poder procesar la información. Todavía seguimos, el cerebro sigue trabajando de esa manera, necesita varias ideas de varios autores para obtener un resultado. Si ustedes le preguntan a la IA, que además se equivoca, ¿no? Les va a dar algo procesado con fallas. Bueno, y eso pues, ideas, sin la fuente determinada que genere esta discusión o análisis de conflicto y la opinión propia, finalmente eso no lo aceptamos porque carece de rigor académico. Entonces, pero ustedes pueden revisar las tesis de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, claro, está en inglés, la Universidad de Yale, eh, en fin, de las principales universidades norteamericanas, inglesas, de Oxford. En fin, pueden revisarlas y a ver si por ahí está esto de este lenguaje metodológico que ha sido apasionante para algunos por página y página y página. La ficha bibliográfica, ya hicieron la ficha bibliográfica para colocar la información en la referencia bibliográfica. La cita es autor, año, apellido, no el prenombre invertido. Si ustedes leen, van a darse cuenta que tengo razón. Se dice que no se enumera la bibliografía y vuelvan a ponerlo. Realmente examinen ustedes qué tanto en realidad se están dedicando, ¿no? Porque el tema no es pasar para denigrar a la universidad con una investigación de muy baja calidad, ¿no? La parte metodológica se explicó muy bien esto, la importancia de los métodos jurídicos, cuál es la razón, el lenguaje, en lo cualitativo, en realidad, lo cualitativo está más vinculado a investigación sociológica, pero ya no quiero explicar porque ya lo expliqué y siento que no escucha, ¿no? Pero bueno, igual está la grabación, os aconsejo revisar los materiales. Ahora viene la última entrega, ya, hay dos personas que están entregando hoy, miren, ya, realmente yo no lo he visto nunca, nunca ha pasado que en la Universidad de San Martín de Porres haya tal retraso y todos tienen problemas terribles, ¿no? Terribles, sí, pues. Los chicos de pregrado también traen esos problemas terribles. Pero yo les comento una cosa, el día viernes, cuando yo estaba en pregrado, mi padre se accidentó y se quedó en una silla de ruedas 25 años, estaba muriéndose. En un hospital, además, ¿no? Lo llevaron a un hospital, fue un accidente. El día lunes yo tenía examen. Yo no podía darme el lujo de faltar, porque si faltaba me hundía, porque ya de por sí, cuando mi padre se accidentó, ya tenía problemas para pagar la universidad. Entonces, tenía que estar ahí sentada dando el examen, que apenas lo pude comentar a mis compañeros, yo seguía estudiando en el hospital. Lamentablemente la vida es así y uno no sigue en una maestría si no tiene esta vocación de servicio, ¿no? Creo que tienen que disciplinarse porque también está mal estarle pidiendo a la profesora que constantemente esté abriendo los registros y revisando, porque todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos planificación en las actividades. ¿No? Entonces no puede ser que el día de la clase se acuerdan probablemente que hay que hacer algo y así, ¿no? Entonces estamos en ese plan. Bueno, voy a llamar lista, ¿ya? Eh,
Y lo que hoy vamos a ver, bueno, se ha colgado los requisitos, está en una explicación bastante minuciosa, de eso vamos a hablar hoy. Se ha puesto también diapositivas, que es la que vamos a ver hoy, de cómo debería hacerse el trabajo, ¿no? Y la estructura de la tesis, repito, yo a veces ya me preocupo de qué tanto armar una clase si en realidad lo que se pone o lo que se explica no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, lo único que queda es pues explicar y luego fundamentar, pero esto no es pues razonable, ¿no? No es la dinámica porque esto de la costumbre de poner en metodología esas cosas, yo les comento que cuando tienen la posibilidad de llegar a la sustentación, los destrozan. Uy, hay gente y hacen bien los profesores del jurado en dar duro, porque antes había la posibilidad del encargo de los trabajos, hoy en día está la tentación de la IA, pero que cada vez pone una respuesta con los errores, porque, repito, está generando errores. Entonces, bueno, voy a llamar lista, como digo, eh, los que están así con unas fallas traten de preparar el artículo lo mejor posible. No es algo difícil de hacer y se puede usar la información que han desarrollado, pero no en la forma en la que la han desarrollado. Eh, en la introducción pueden decir algo de qué método están utilizando, pero no se espera, tengan mucho cuidado porque la información del artículo o del capítulo, obviamente en el capítulo no se trata temas metodológicos, ¿no? El que escoge es el alumno o la alumna. Eh, pero si siguen manteniendo los errores que han tenido en el plan de llenarse de una discusión metodológica, ¿no? Van a estar desaprobados, porque el artículo no tiene esa finalidad. El artículo van a tratar los temas de fondo de su tesis, de su futura tesis, ¿no? Escogiendo un análisis comparativo o análisis legislativo de una figura o integración de precedentes con doctrina, ¿no? Y normativa, en fin. Entonces, el enfoque es diferente, es otro tipo de investigación donde el que tiene avanzado la tesis, porque por lo que veo pues, son muy pocos, ¿no? Porque muy pocos están demostrando un análisis profundo, ¿no? Pero los que estén en esa condición, sería recomendable que desarrollen un artículo. Los que no, eh, perdón, los que están ya seguros deberían desarrollar un capítulo o esposo de capítulo. Alguien ha colgado las dos entregas. Yo solo he revisado lo que correspondía. No puedo estar revisando las dos entregas porque la universidad tiene un seguimiento de los acreditadores y un seguimiento de las autoridades y en consecuencia entra a las aulas y que en cada una de las aulas, perdón, de las tareas deben estar colgados las evidencias de la calificación. Entonces, yo no puedo corregir una entrega que no corresponde en otro espacio, porque además que, discúlpeme, el alumno no puede decidir que yo revise el trabajo antes de tiempo, ¿no? Me toma tiempo hacerlo. Entonces, a la persona que lo ha colgado, que no recuerdo su nombre, hará sus revisiones y colgará el trabajo en la entrega final, en la tarea de entrega final. Porque eso permite a la universidad revisar las evidencias, revisar el trabajo presentado y también la retroalimentación. Eso es lo que hace la universidad en estos casos y la entidad que está haciendo la acreditación también lo revisa. Entonces yo estoy sometida a esas reglas y no hay razón para que ustedes no estén sometidas a esas reglas tampoco. ¿Ya? Entonces todo debe constar ahí. Por si acaso el trabajo final nos dan 48 horas a nosotros, los profesores, para calificar. Eso significa que en un plazo muy corto, no sé cómo voy a hacer, ¿no? Felizmente la próxima semana, si bien yo dicto cursos el miércoles, perdón, no tengo control, el control lo voy a tener
con mis estudiantes mañana, entonces trataré de dedicarme pues los 2 días, porque la universidad es estricta en ese sentido, ¿no? En las fechas de entrega, ¿ya? Así que no, no, ahí no pueden estar pidiendo, ay, profesora, realmente los plazos son los plazos y culturalmente tenemos muchos problemas, ¿no? Pero a estos problemas culturales de retraso, porque la hora no es la hora en Perú y las fechas no son las fechas en Perú. Pero ya se sabe que es triste, pero a veces los extranjeros cuando uno viaja dicen, ay, peruanos, y pues por eso llega tarde. Lamentablemente es así, ¿no? Ya nos tienen de esa manera, ¿no? Yo no, porque en realidad me he acostumbrado. Igual a veces, ¿no? En fin, se termina, ¿no? Mirando el asunto, hay que entrar por un lugar, nos han dicho que hay que entrar por ese lugar, no por otro. Entonces, en ocasiones uno dice, sí, pues quizás por acá me permita. No, no, no. Y bueno, hay que acostumbrarse a seguir las reglas, ¿ya? A ver, voy a llamar lista. Dame un momentito. Sí. Está pasando también, tenemos un poco de problemas para, cuando ya termine, está por terminar el curso, hay algunos cambios me está pidiendo nuevamente, y ojo, hay algunos alumnos que yo ya he tenido el ciclo pasado. Entonces, me sorprende que esos alumnos que tuvieron problemas porque hicieron entregas tardías, sigan con las prácticas de entregas tardías. ¿Ya? Bueno, Angulo Tiffany, Angulo Tiffany, ya voy a registrar. Lima y Manta, ya voy a poner en asistencia. Ya, perfecto. Díaz, Valeria, José Quispe, a ver un ratito. Andrade, Buenas noches, presente, doctora. gracias. Lengua, Presente, doctora. ok. Doctora, disculpe, la compañera Lima y Manta me acaba de comunicar que tiene problemas de conexión. Sí, pero ya estamos en las clases finales. Nos hemos pasado con el tema de los problemas de conexión. ¿Ya? Ok. Andrade Joel, o Joel, perdón. Andrade Joel, Buenas noches, doctora. Presente. gracias. Jorel Lengua, Doctora, ya pasó lista a mi nombre. ya. Sí, sí, Minaya doctora. Allison, Minaya Allison, Armando Retis, Buenas noches, doctora. Presente. gracias. Rivera María, Buenas noches, doctora, presente. Paul Molina, Paul Molina. Presente, doctora. Presente. Ya, acá sí le pongo una asistencia. John Suárez, Presente, John doctora, buenas Su- noches. gracias, buenas noches. Renato Rojas, bueno, Renato Rojas nunca venía. Ruiz Ángel, Ruiz Ángel, Presente, doctora. Buenas noches.
Buenas noches, pero respondan por favor a la hora, porque además no sé qué está pasando con el sistema. Bueno, Carlos Cervantes. Carlos Cervantes. Vanessa, bienvenida. Presente. Ok. Jaimar Matthews. Presente, doctora, buenas noches. Gracias, buenas noches. Antonio Orbegoso. Antonio Buenas Orbegoso. noches, doctora. Bueno, presente. Gracias. Noches. Mercedes Ureta. Mercedes Ureta. Presente, doctora, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lucero Valencia. Lucero Valencia. Geraldine Guamán. Geraldine Guamán. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Daniela Ríos. Daniela Ríos. Presente, doctora, buenas noches. Gracias, buenas noches. Puerta Raíz. Buenas noches, profesora. Presente. Gracias. Andrés Dueñas. Andrés Dueñas. Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz. Pamela Lara. Pamela Lara. Salinas, Lorena. Buenas noches, doctora, presente. Gracias, buenas noches. Luis Lacerna. Luis Lacerna. Buenas noches. Gracias, buenas noches. María Luján. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Astrid Córdoba. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Adams López. Buenas noches, presente. Gracias. Gilson Chuima. Gilson. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Edwin Arias. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Henry del Carpio. Presente, doctora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Alison Hilares. Presente, doctora, buenas noches. Gracias. Ricardo Zapata. Ricardo Zapata. Axel Tuiro. Axel Tuiro. Presente, doctora, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pierina Zeta. Presente, Pierina, doctora. gracias. Talía Zúñiga. Talía Zúñiga. doctora. Gracias. Ana Pachas. Presente, Ana, doctora. ya, perfecto. Ok. Ya. Doctora, buenas noches. Sí. Disculpe, recién me he podido conectar. ¿Podría considerarme en la lista o ya la cerró? ¿Quién es? Díaz Mauricio, Valeria. A ver. Ya, ok. A mí también, doctora, por favor, disculpe. Alison Minaya. Ok, ya. Gracias. Muy bien. Ya, vamos a poner la grabación. Perfecto. Ok. A ver. Ya esta página. Muy bien. Ok. Ya. Entonces, miren, voy a explicar todos estos aspectos del trabajo final. Ya se ha colocado también las indicaciones, por favor, de la entrega final. Ya, permítame un ratito, porque justo estaba con otra clase. En realidad, un momentito porque he puesto a ver, tanto la hoja que tiene todas las indicaciones, porque indicaciones o pautas para la entrega final, ¿ya? Está la fecha, 11:59, ¿ya? Se puede presentar, como digo, un esbozo de capítulo, ahí hay que presentar el índice, ahora vamos a ver cómo se arma ese índice, y claro, los que preparan un esbozo de capítulo, porque un capítulo no tiene 10 páginas,
¿no? Las 10 páginas se cuentan sin, el mínimo de 10 páginas, pues pueden ser más, se cuenta sin incluir la bibliografía, ¿ya? Bibliografía lleva tanto el capítulo como también el artículo. De todas maneras, necesita las referencias porque ambos trabajos deben tener lo que se llama aparato crítico, que es el citado. ¿Ya? No se va a construir sin citado de doctrina. ¿Ya? No me van a repetir la ley sin necesidad de doctrina. No, eso no, ¿no? No es un trabajo de lo que se espera de la labor jurídica, en donde enfrentamos cualquier propuesta, tanto a la legislación, a la jurisprudencia, como a la doctrina, claro, doctrina, legislación, doctrina, jurisprudencia, siendo posible también enfrentar el derecho comparado, ¿ya? El derecho comparado en los últimos años está siendo considerado el quinto, incluso no solo método de interpretación, que ya lo es hace años, sino también un método de interpretación jurídica, ¿no? Porque se considera que enriquece el debate, ¿ya? Pero claro, no todos los temas se prestan, no están obligados a hacer un artículo comparativo, eso depende de ustedes, depende de qué tanto la comparación jurídica con un ordenamiento los ayude a trabajar su propuesta, ¿ya? Ustedes escogen cualquiera de los dos, no los dos, ¿ya? Después hay que colocar el título provisional de la tesis, capítulo a desarrollar, ¿no? El título expone aquello de lo que trata este capítulo del artículo, ¿ya? En el caso del capítulo, obviamente, en el índice se coloca de qué gran capítulo podría ser. ¿Por qué? Porque en el caso de la futura tesis, siempre tiene introducción, claro. Antes tienen el resumen o abstract, que tiene funciones diferentes, como lo vamos a ver hoy. El índice de la tesis lleva introducción. El primer capítulo del índice de la tesis en nuestra universidad siempre es el marco teórico, y a partir del siguiente del segundo capítulo, comienza el tratamiento del tema, ¿ya? Que puede ser una exposición del derecho peruano, el tercer capítulo, el análisis comparativo, y el cuarto, la propuesta. La estructura del índice de la futura tesis siempre lleva entonces una introducción, una descripción por capítulos, conclusiones, recomendaciones, según el caso, anexos, y también siempre fuentes de información, ¿ya? Esa es más o menos la estructura, y claro, dentro de los capítulos que van, el capítulo 1, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, escogen qué capítulo quieren desarrollar. Obviamente no pueden desarrollar todavía su propuesta en un sentido completo, porque no han terminado la investigación. Solamente tendrían que desarrollar algún esbozo de capítulo de la materia que les ayude a hacer la tesis, ¿no? Y en el caso del artículo también hay una estructura que ya está establecida, ¿ya? Esa estructura no la he inventado yo, esa estructura se sigue normalmente en los artículos, ¿ya? Puede que la estructura, a ver, hay casos en los que no se ponen conclusiones, aquí se está recomendando el tema de las conclusiones. Obviamente, el capítulo que van a entregar de la futura tesis no lleva propiamente introducción. La introducción sí la lleva el artículo por razones que se va a explicar. Por favor, revisen esto. Bueno, ahí están las indicaciones, mínimo 10 páginas, doble espacio, letra Arial. Por favor, traten de poner lo sustantivo, ¿no? Claro que se puede hacer algo sustantivo. La verdad, las personas que en el pasado han hecho buenos artículos, les ha sacado corta las 10 páginas, ¿no? En todo caso, el cumplir con el requisito de las páginas no es suficiente para tener la máxima calificación, en la medida que lo que interesa es lo que están escribiendo, el contenido cualitativo, ¿no? La conexión lógica, comunicar ideas en base a estas esquema de fuentes, suficiente fundamentación teórica, ¿ya? Claro, ¿qué pasa con ideas colocadas que pueden haber sido extraídas de la inteligencia artificial y que no lleven ninguna cita? Bueno, eso va a desmerecer el trabajo, porque toda investigación
en un artículo plantea lo que dice A, lo que dice B y luego lo que nosotros decimos, todo con un sistema de fuentes, ¿ya? Voy a ser muy rigurosa en revisar todas las fuentes, porque ya ha pasado, no siempre se ha podido hacer esto, pero ya ha ocurrido que han revivido a un jurista muerto, ¿no? Que nunca escribió de procesal sino historia del derecho, murió en el 2022 y lo revivieron para que escribiera un artículo que nunca escribió en el 2023. Capacidad, no sé si lo convocaron mediante la Ouija, qué habrá sido, pero pusieron un artículo que él nunca escribió. Lo habré escrito en el más allá, pero la verdad es que nosotros trabajamos sobre rigor científico y no sobre estas cuestiones que pueden aceptar en el ámbito metafísico, pero en el ámbito de la investigación jurídica, científica, no son admisibles, ¿no? Pero esos errores los comete la IA. Bueno, ambos trabajos tienen que estar referidos al tema de la tesis. No se admitirá un tema diferente. Si ustedes han presentado el trabajo en otro curso, lo presentan acá, no tiene nada que ver con el tema de tesis, no se va a admitir, no se va a revisar. ¿Ya? Plagio también 00. ¿Qué significa el plagio? La cita textual sin señalar la fuente. También puede ser que coloquen una cita de paráfrasis y que no coloquen la fuente. En ambos casos, sea la idea parafraseada o la idea textual sin fuente, indudablemente eso es plagio y genera 00. ¿Ya? La redacción también, algunos en las hipótesis han puesto una redacción de 5 o 6 líneas con coma, 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 coma. No, pues ahí hay que seguir pautas de pausas, sobre lo cual hoy día vamos a conversar también. Requisitos específicos, la presentación de capítulo de la tesis se aprecia que no puede presentar el primer capítulo, el marco teórico, no, porque ya lo hicieron, pues, entonces no se puede presentar ese capítulo. Tampoco la parte metodológica, porque hay algunos que se han emocionado, me han puesto página de la parte metodológica, obligándome a leer textos que no me decían nada, que no me explicaban. Bueno, eso no, pues no se admite esa presentación. Se presenta ya habiendo planteado las indicaciones con anticipación y van a merecer 00, ¿ya? Porque en lo que se trata del trabajo final es una investigación sobre el tema de tesis, con una estructura diferente al plan. El plan tiene una estructura, el plan tiene esa estructura en el caso del plan de psicología, el plan de sociología. La diferencia es el mayor detalle dogmático y normativo. En realidad al sociólogo no le interesa propiamente la interpretación normativa, al psicólogo tampoco, aun cuando cite la normativa. Le va a interesar el grupo social o cómo trabaja la mente en el caso de la psicología, ¿no? Pero más o menos la estructura del plan es similar en varias disciplinas. Por eso es que se explica esto y la parte metodológica también se ha trabajado con metodologías y varios textos, no solamente con uno. Por eso les puedo decir esta preocupación por colocar una serie de términos que nos va a llevar a que el próximo curso tenga que ser pura exposición, porque lamentablemente en fin, no voy a repetir ya el tema. El artículo tiene una estructura, eso está en las pautas y ahora también lo vamos a repetir. Básicamente es un título, una línea de palabras claves, una introducción breve. El artículo no lleva resumen ni abstract, porque eso lo lleva la tesis cuando está acabada. Eso significa que no tienen por qué presentarlo en el trabajo del capítulo que van a desarrollar. Fuente de información, ¿no? Breves conclusiones en función de lo desarrollado, fuente de información, referencias, siguiendo el manual del APA, ¿ya? Que ya se ha explicado, los libros no se enumeran, hay una forma de presentación del autor, el año, ¿no? Y el título, en fin, la edición, si no se pone número de edición es porque es la primera edición, ¿ya? Recomendación final, revisen, bueno, la retroalimentación, lo que se les fue señalando, ¿ya? Y ya ahí sí no puede haber entrega tardía. Está también la rúbrica y bueno, ahora pasamos a la clase, ¿ya? De todas maneras, les voy a preguntar, digamos, los temas, ¿ya? Que van desarrollando, van a desarrollar.
A ver, ya estos son los aspectos artesanales, plan, tesis, artículo. En realidad, se supone que la próxima semana puede haber la clase. Voy a preguntar si es que la obligación, creo que en el examen ya no, ya no hay clase, pero la entrega es el mismo día, martes, ¿no? Que te tendría que tomar un examen, pero este curso no lleva examen. La fecha de entrega, martes de junio, y bueno, la tesis tiene una estructura distinta al plan y la del artículo, pero todos son investigaciones, ¿ya? La finalidad es distinta. Ahora, una investigación jurídica debe alejarse del tema de fuentes y la forma de razonar de los abogados, la respuesta es negativa. El esquema del estudio analítico, correlacional. Ahora es más, algunos han aludido al término descriptivo. Mire, en muchas universidades, algunos asesores critican las tesis cuando son descriptivas. Varios han puesto en su plan de manera, ¿no? Como si fuera un logro que la tesis sea descriptiva. Cuando esa es la crítica que se usa para no aprobar ni los planes ni las tesis, porque solo escriben. Entonces, miren cómo se cometen tantos errores, porque incluso el término descriptivo no se aplica a cualquier investigación. En realidad, en la tesis tampoco se alude a la investigación aplicada. Eso es propio más bien de investigaciones, de convocatorias a investigaciones que se hacen a nivel de instituciones internacionales o nacionales, porque piden una aplicación directa para solucionar el problema, pues, de administración, de un informe, expedientes técnicos, en fin. Pero bueno, hay que razonar como razonamos los abogados. Y también el tema de utilizar los métodos jurídicos, aun cuando esté presente los dos enfoques. Pero los dos enfoques están presentes en la investigación sociológica o en la investigación funcional, entendiendo por tal tanto la búsqueda de resoluciones judiciales o método jurisprudencial, como también puede ser el análisis económico del derecho, pero el llamado metodología funcional abarca estas dos perspectivas. ¿Ya? Plan de tesis mostró la ruta de investigación, pero ya pasamos esa etapa. Ya la última entrega es solo el trabajo final, artículo o capítulo. Ya no se necesita entregar el plan porque ya superamos esa etapa, pero vienen recomendaciones. Sigan los métodos jurídicos, no coloquen una serie de información que no entienden porque no saben cómo nos gusta en los exámenes de grado, ¿no? Realmente hacer así, insistir, y cuando se ve que el alumno no sabe, eso expone al alumno a ser desaprobado. Bueno, el plan de tesis, ya saben ustedes, plantea problema, descripción de realidad problemática, preguntas, marco teórico, hipótesis, métodos, fuente de información, cronograma. El cronograma no era necesario presentarlo en la última entrega, eso lo van a presentar cuando tengan la investigación terminada, cuando terminen el curso. El artículo sí puede describir, plantear cuestionamientos, hipótesis, lo que sí es recomendable que tengan por lo menos una pregunta básica. ¿Qué es lo que vamos a continuación explicamos, por ejemplo, la introducción, qué es lo que vamos a tratar aquí? Planteamos que, por ejemplo, el derecho peruano surge el derecho colombiano en este tema, y vamos a hacer una breve comparación, ¿no? Pero la tesis, el artículo podría describir, pero la tesis nunca. La tesis, lo que se espera es que describa, cuestione, brinde una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es el tema de la redacción, ¿no? Van a tener que, si quieren hacer la tesis, tienen que ser disciplinados, cumplir con los plazos, ¿no? Es la única manera de hacer la investigación, de lo contrario van a seguir egresados, las universidades están poniendo tope a la fecha de graduación, ¿no? Ya Católica, creo que este año tienen que graduarse algunos, de lo contrario, solo se quedan con estudios terminados porque no pueden graduarse. Y me parece que lo mismo está haciendo nuestra universidad, ¿ya? Entonces hay que plantearse disciplina. Bueno, hay distintos estilos de cómo van a trabajar, escojan o vean cómo es el suyo,
Hay personas que puntan las ideas en una hoja, otros simplemente van escribiendo los textos de otros materiales, porque el gran problema de la inteligencia artificial es que no tiene toda la información. Y cuidado con extraer muchos datos, porque en, el Turnitin está detectando el uso de la IA, ¿ya? Así que no he sido tan estricta porque el sistema no me estaba dando esa información, pero ya se ha habilitado esa opción ahora. Entonces, para el último trabajo, sí es posible que detecte la IA, ¿ya? En realidad, la IA con porcentajes muy bajos, si por ejemplo se está usando información de Internet en un 10%, la IA no lo detecta. ¿Ya? Claro, siempre que esté bien citado, en fin, ¿no? Falta de deficiencias en el citado generan la acusación de plagio. Preferible es siempre que señalen que tiene mucho material citado y no hay ideas propias a que los acusen de plagio, ¿no? Entonces, bueno, cojan sus horas, escojan su manera de trabajar, no abandonen la tesis, no estén cambiando de temas, ¿no? Yo recomiendo que hagan la investigación, porque finalmente eso enriquece su propuesta. Por ejemplo, hay una investigación, miren, hay investigaciones que obligan a los graduandos a meterse en una disciplina. Por ejemplo, usar la inteligencia artificial para la calificación de demandas. Eso supone que la investigadora sepa algo de IA, ¿ya? Porque si solo cuenta la información o luego hace una entrevista o una encuesta y le dice a la gente si sabe usar la IA y todo, o qué beneficio va a traer la IA, la gente le va a decir en una entrevista que sí, qué bueno, es bueno usar la IA. Sí, pues, pero esa entrevista de qué va a servir si es bueno usar la IA, pero ninguno sabe usar la IA. Y la propia investigadora no sabe. Ahí está una investigación teórica, no está aportando nada. ¿Mm? Quizás va aprendiendo de los algoritmos, quizás sea necesario armar un programa especial, por ahora no existe, pero podría existir en realidad, podría ser que la IA haga resúmenes, por ejemplo, ¿no? O que sea codificada. Con el ojo, por ejemplo, ahí en esa investigación nos está planteando un problema grave, que es la posibilidad de la manipulación. Todos los que han investigado sobre ella saben que se puede dirigir la IA. Imagínense, por ejemplo, esos problemas no se plantea el investigador porque no está metiéndose en la IA. Todo es pura teoría. Es como que yo enseñe a nadar teóricamente y nunca entre a una piscina. Sí, uno debe flotar moviendo así los pies, mover los brazos de esta manera, horizontalmente, sacar la cabeza, pero solo se aprende a nadar en el mar o en la agua, en el agua, pues, ¿no? ¿Dónde se aprende a nadar? Teóricamente, no. Entonces, si una investigación está siendo desarrollada en ese ámbito y no estás tratando de enfrentar realmente el problema, quizás, repito, pedir al litigante que entregue su texto, ¿no? En PDF y programar para que detecte determinados elementos y admita el proyecto de autoadmisorio, ¿no? Con el riesgo, reitero, de una manipulación, porque sí, pues, hay corrupción también. Ya la IA, bueno, la IA está planteando sesgos, ¿no? Hay sesgos que son prejuicios determinados, ¿no? Pero podría existir la posibilidad de nivel de corrupción en la manipulación, puede ser, todo es posible. Pero ¿cómo se va a detectar eso si está en un estudio teórico? Estamos aprendiendo a nadar desde una silla, ¿no? No, hay que aprender del tema. ¿Ya? Bueno, hay que leer la tesis cuando la desarrollen en forma completa, no usar el estilo coloquial, ¿no? Esos términos que doctorear a todo el mundo porque es la costumbre nacional. Los profesores, somos profesores, yo soy doctora en Derecho, pero no me afecta si me ponen profesora, ¿no? Porque si no se sabe si es doctor, queda muy mal en poner doctor a quien no lo es, ¿ya?
También, bueno, ciertos términos que ya se han visto. Había un libro de homenaje al doctor Manuel Lapuente y Candamo, en la que en la dedicatoria el emocionado autor le puso mañuco. Por supuesto que el profesor, que yo sepa, el doctor Lapuente, era bastante formal para admitir que en un libro, en la carátula, le han querido mañuco. Pero bueno, el libro no tuvo mucha receptividad, estaba rompiendo los requisitos del lenguaje formal, ¿ya? Hay que tener cuidado con las normas de estructura de la lengua castellana. Pueden pasar por el Word. Si ven que hay una marca es por algo, ¿no? Entonces, el APA recomienda evitar a veces las voces pasivas, ¿no? Los estudiantes fueron trasladados, ¿no? Los estudiantes se trasladan. Esa es la voz directa frente a la voz pasiva. ¿Ya? Bueno, se usan muchas oraciones complejas, hay que evitar, ¿no? Oraciones tan complejas que se afecta el sentido del texto. A veces, repito, cuando plantean las hipótesis, hay casos en los que conviene poner punto y coma. Después de 2 líneas, se puede poner punto y coma y reiniciar la oración para que se comprenda mejor. Falla la redacción, redactar párrafos de 5 o 6 líneas solo con coma. Es como si ustedes hablaran y sin pausa, porque en este momento, cuando hago una pausa, estoy trasladando esto al punto y coma. Nosotros, cuando estuve yo en Estados Unidos, no tuve problemas porque siempre hacía el signo de puntuación, claro, en castellano, ¿no? Pero en inglés el tema no era diverso. Nosotros nos pedían comprender un texto en inglés sacado de cualquier tema jurídico, y lo que hacíamos era, a partir del texto oral, marcar los puntos y comas, ¿no? No diferían, porque eso luego nos lo revisó una lingüista, ¿no? Entonces, en realidad, si bien hay una dinámica de lenguaje en castellano, esta prácticamente es la misma en otro idioma como el del cómulo. Obviamente lo va a hacer el italiano, el francés, el alemán. El alemán quizás sea un poco diverso, pero es importante aprender, sí, es importante, ¿ya? Redactar bien. Bueno, uso de los signos de puntuación, esto ya lo estaba indicando, ¿no? Las recomendaciones, la coma sirve para enumerar. Por ejemplo, hacia el año 1804, coma, se dictaron en Francia los códigos de derecho civil, penal y procesal. La coma está enumerando los códigos. Cuando se usa un punto y coma con enumeraciones más extensas, eso está en los textos gramaticales, lo pueden revisar si lo desean. Por ejemplo, los sistemas jurídicos del derecho comparado son los siguientes. El romano germánico, punto y coma, porque ahí están 3 palabras. El anglosajón o angloamericano, punto y coma, el de base religiosa, los sistemas civiles. Pero esto, escribiendo, bueno, la gramática, felizmente nos ayuda mucho el Word para mejorarla, ¿no? Se va a revisar entonces esto también, ¿ya? La parte gramatical. Bueno, la sintaxis es la estructura, ¿no? Al final, por ejemplo, si digo el profesor Martín Mejorada del Derecho ubicado en el Código Civil, pero no se ocupa del área reales. Ahí hay un problema de sintaxis, de organización, ¿no? Del discurso. Eso, están las mismas palabras, pero el orden importa. El profesor Martín Mejorada se ocupa del área de derechos reales y el Código Civil, ¿no? Pues un especialista en derechos reales, digamos. Bueno, el uso de la tilde, la Word les llama bastante la atención, ya no tienen que estar sufriendo, ¿no? Menos pasarlo a inteligencia artificial, porque, repito, salvo en términos jurídicos, normalmente el Word maneja bastante bien este lenguaje, ¿ya? De uso de la tilde, porque hay trabajos que me ha presentado sin acentos. Bueno, hay una recomendación que se hace en algunos casos, yo la planteo, esto es práctica, que supone que al iniciar un capítulo o al iniciar, en este caso, puede ser un artículo también, o la tesis, al iniciar un capítulo de la tesis o al iniciar un artículo, un capítulo del artículo, un breve capítulo, porque obviamente el artículo va a tener numeración más simple. Lo que no significa que el capítulo que van a presentar no separe las ideas. Acostúmbrense a separar las ideas
¿Por qué? Porque esa separación es la forma en la que el cerebro va trabajando para presentar el discurso, ¿ya? Entonces, en redacción se habla de la llamada oración temática. ¿Qué es la oración temática? Al inicio de un capítulo se puede comenzar, ¿no? A continuación nos vamos a ocupar del, digamos, del desarrollo de la, digamos, inteligencia artificial en general y, ¿no? O la estructura, los programas que hay en inteligencia artificial aplicados al manejo de procesos, por ejemplo. Lo que sería bueno que la persona que está haciendo esa investigación trate, ¿no? De buscar eso. Pero la oración temática señala al lector qué tema van a tratar. ¿Ya? Esa es una recomendación, ¿no? Por ejemplo, esta es una declaración temática. Bueno, cuando estaba libre, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que se observa en el panorama político es un conjunto de declaraciones polémicas. ¿Y qué declaración polémica? El presidente Carlos sobre la respuesta de su gobierno del COVID-19 fue la mejor. Esa es una declaración polémica, ¿ya? Pero la oración temática ya presentó al lector de qué va a tratar lo que va a discutir a continuación. Eso se llama oración temática. No existe párrafo tan simple, tan completo, tan perfecto en tu redacción que baste en 2 líneas. En redacción se suele aludir a los llamados falsos párrafos. ¿Qué son los llamados falsos párrafos? Son prácticamente oraciones en 2 líneas que no dicen nada, ¿no? En realidad, si bien no se espera que una página esté llena solo de textos, tampoco se espera que tengan discursos con 3 líneas, 3 líneas, 3 líneas. Eso se le llama falsos párrafos que no están cerrando ideas, ¿ya? Esa es una recomendación que se tiene. Bueno, arquitectura de la tesis. ¿Cómo debe presentarse la tesis? ¿No? Se compone básicamente de estas partes, resumen o abstract, ¿no? La introducción, vamos a ver la diferencia entre el resumen y el abstract. En realidad, abstract es una traducción de resumen, ¿ya? Ese es el significado, porque por lo menos hay que traducirlo en inglés. Introducción, capítulo primero, en nuestra universidad es marco teórico, capítulo segundo, ya van poniendo los capítulos referidos a la temática. Tercero, cuarto, pero todo esto tiene que ver con el cuerpo. Conclusiones, recomendaciones, fuente de información y anexos. Esa es básicamente la estructura, ¿ya? O el índice, pero es la estructura de la futura tesis. Así debería desarrollar, y claro, le van a poner el título que corresponda. Algunos plantean temas y luego hablan de resultados y de interpretación o análisis de resultados. En realidad esa es una metodología, es una presentación más de la tesis cuantitativa, ¿ya? En la investigación jurídica se puede presentar de otra manera. La recomendación es que el último capítulo sea aquel en el que prueban la hipótesis, ¿ya? No dejen esta también es otra recomendación, no dejen la jurisprudencia para el final. Bueno, claro, ni la jurisprudencia ni el derecho comparado, porque eso hay que incorporarlo a sus propuestas, ¿ya? ¿Qué es el resumen? El resumen es un breve, como su nombre lo indica, es un breve detalle de qué trata la tesis. Máximo son 250 palabras y luego se hace la traducción, el abstract va también con 250 palabras. Se traduce por lo general al inglés. Hay artículos que a veces han llevado resúmenes abstract, sí, pero no es lo usual. La tesis siempre le van a pedir, una vez que la acaben, que presenten el resumen. En la entrega que van a hacer no es necesario colocar resumen abstract ni introducción tampoco desarrollada. Sí va a estar en el índice, ¿ya? ¿Para qué sirve la introducción? Brinda una visión sintética, pero es más amplia que la del resumen. Allí se pone, por ejemplo, cuál es el problema, el resumen de la situación problemática, preguntas, las hipótesis, qué métodos han seguido, las principales conclusiones, ¿ya? Es diferente el resumen. La introducción en la tesis tiene más información, porque presenta al lector, ¿ya? Ahora, ¿eso qué significa? Que la introducción en la tesis es al final. Los capítulos, ya se ha dicho, el primer capítulo siempre va a ser marco teórico, pero
en la tesis tiene que ser mejor elaborado, ¿ya? Algunos asesores le permiten un capítulo de metodología, pero bueno, no todos lo permiten, ¿no? Lo que sí hay que desarrollar progresivamente la prueba de la hipótesis. ¿Dónde va en realidad un resumen de la metodología? Puede ir en un capítulo, pero puede ir también en la introducción. Entonces, el cuerpo de la tesis va desarrollando progresivamente el sustento de la tesis. ¿Ya? Como digo, resultados y discusión, algunos lo tienen, ¿no? Pero es más cuantitativo. Ya esto, bueno, para que lo tengan, tomen en cuenta cuando hagan la tesis, que es lo que se espera. ¿Ah? Entonces, las conclusiones tienen que ser específicas y concretas, desarrollando lo probado. Yo he estado en sustentaciones de tesis en las que a veces a los alumnos, o a los graduandos, perdón, se les había olvidado temas medulares, mejor dicho, no los estaban incluyendo en las conclusiones. Por eso es recomendable que cada vez que termina un capítulo desarrollen sus conclusiones, porque a veces ha ocurrido que he revisado tesis muy bien desarrolladas, pero las conclusiones no eran tan buenas. Y hay asesores que aprueban la tesis, pero hoy en día en la universidad el asesor no está en el debate de la sustentación, ¿ya? No está presente. Entonces, puede darse el caso de que haya jurado, que haya revisado la tesis, pero al momento de preguntar, revise básicamente introducción y conclusiones, sí, claro, revisó toda la tesis, pero para hacer las preguntas parte de que la introducción orienta, le va a permitir recordar qué es lo fundamental. Y si en la introducción no han puesto las ideas fundamentales, están perdiendo muchas veces el detalle de hallazgos, que es tan importante. ¿Ya? Entonces, fuentes de información, ya saben, incluye todos los materiales, la universidad pide que esté solo lo que han citado. ¿Ya? Por eso también se han desplegado, se han emocionado con fichas bibliográficas. Hoy en día, en realidad, las fichas bibliográficas se trasladan directamente al detalle de fuente de información. ¿En qué casos se hacen fichas bibliográficas? Básicamente, cuando se va a bibliotecas en las que se revisan libros. Para eso sirven sí las fichas bibliográficas. Porque hoy en día la información que podemos tener se coloca en la computadora. En realidad, las fichas bibliográficas son más un rezago de los tiempos en los que no teníamos las computadoras y claro, no todos están en internet. Bueno, este es más o menos, este es, por ejemplo, un resumen de cómo puede ser el índice de una tesis, ¿ya? Se suele sugerir 25 líneas a doble espacio por página. La página de introducción se suele enumerar de manera distinta. Estas son las indicaciones de la futura tesis. Lo mandan a hacer o no, tomen en cuenta que deberían saber cómo es, que es una infracción grave. Ese es otro tema. Buena parte de ustedes en la declaración ética, un montón de información que no es relevante porque no se trabaja en todo. Mire, ¿en qué casos hay que guardar confidencialidad? Los casos de entrevistas con personas. Algunos ni siquiera planteaban entrevistas y aludían a la confidencialidad. Entonces se dan cuenta que hay un problema de congruencia, lo que están planteando los métodos no, y no incluyeron la declaración de ustedes. Quizás psicológicamente hay lo que se llama, que a veces uno omite psicológicamente aquello que no quiere reconocer, y lamentablemente la declaración más importante es aquella en la que ustedes dicen, asumo la responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones. ¿Qué pasa? Que a veces hay personas que compran tesis y de pronto sus tesis aparecen sustentadas. Cuando ya le toca sustentar en una universidad, la sustentan en provincias porque la vendieron también a provincias, no el que aparece como autor. Entonces, en ese caso, obviamente, la universidad detecta eso, inicia un proceso administrativo. Sí, señorita Zúñiga. Sí, ¿cómo está, doctora? Justamente sobre ese tema, en la revisión de mi cuarta entrega,
colocó justamente la frase que acaba de mencionar, un tema de asumir responsabilidad, pero mi tesis está orientada a la revisión de 50 expedientes de Lima Centro en casos de tenencia. Yo soy defensora pública, entonces yo voy a utilizar esos documentos y esa información Bueno, esa debidamente información sí la puede poner, no, pero lo a ver. principal es que usted asuma eso lo No, no, deja a en ver, su si me, caso, claro, pero, me permite terminar, doctora, para explicarle. Nosotros pero pero en su manejamos en caso, base a la señorita ley, Zúñiga, pero sí. en su caso, lo que se le ha Ujú. indicado es que además usted tiene que decirle a la universidad, señor de la universidad, asumo la responsabilidad por la autoría de la tesis y por cualquier infracción a los deberes de honestidad académica. Eso es importante y varios han fallado en eso. Además, ya, usted ponga las declaraciones porque tiene los expedientes de tenencia, ¿no? Ocultará, ojalá, me gustaría ver dónde va a estar esos expedientes, cómo los va a trabajar, en fin, eso me hubiera gustado un detalle que lo conversemos también, porque en realidad buena parte de la información hemos podido hablarla y nadie ha preguntado y luego han puesto lo que les ha parecido, pero es importante la declaración porque, repito, lamentablemente hay la posibilidad de la compra de los trabajos, hay la posibilidad del uso de la IA ahora, ¿no? Antes era la compra de trabajos, ahora. Y entonces es indispensable que asuman la responsabilidad frente a la universidad por cualquier infracción. Eso es lo que tiene la declaración. Entiendo entonces que en la parte que hablo sobre la ética, que es esa parte de mi trabajo, donde yo menciono la ley de confidencialidad, digo que mis expedientes van a estar codificados porque los protege a mis usuarios de la defensa Ya, pero pública en ojo, tema de protección de datos, o sea, yo no puedo revelar sus nombres ni sus expedientes, a pesar de que son públicos, porque cualquiera que tenga el número puede ingresar, pero yo no puedo porque yo soy defensora pública. Entonces, aparte de eso, el comentario que usted me ha hecho significa que tengo que adicionar esa declaración de asumir responsabilidad. A eso se refiere la observación, a que yo no he eso, colocado si ese párrafo. ustedes revisan, lo he señalado varias veces en clase. Eso es ¿Qué cosa? importante. ¿Qué Lo de cosa? asumir la responsabilidad ante la universidad por omisiones. ¿Por qué? Porque, repito, si la universidad detecta que compraron la tesis porque la misma tesis aparece en otro lugar y el otro también dice que la hizo, lo que significa que tuvieron comúnmente el mismo dealer, el mismo vendedor, y eso se detecta antes, o que hay plagio, en fin, la Por eso, universidad va a ya, iniciar un doctora. proceso administrativo. Sí, entiendo esa parte, yo no tengo idea porque yo estoy elaborando mi tesis, no sé si otra persona Bueno, hace eso, la elaboren o no, pero mi tienen que pregunta, poner claro, esa declaración. exacto, esa es mi pregunta, hay que agregarle ese párrafo diciendo que yo asumo la responsabilidad, porque hemos hablado, yo he estado presente en todas las clases la he Bueno, escuchado, y no pero se había le ha ningún dicho. momento donde nos hubiera No, dicho que sí había se que le ha agregar un dicho, párrafo. señorita, y además se les dijo que también hay 2 tesis colgadas, que las pueden revisar. Sí, claro, usted la revisó en Y ahí clase están general las y tenía declaraciones errores. ¿Recuerda también. que tenía errores la tesis, doctora? ¿Recuerda? Sí, yo estuve en la clase, yo escucho su clase, doctora, por eso mi pregunta va Bueno, es si pero tengo la que mayor adicionar. parte no ha puesto eso. Ah, claro, yo no Y es puedo hablar, más, claro, yo no por puedo hablar ejemplo, por los otros, solamente bueno, hablo pero por mi yo trabajo. sí, sí, señorita, pero yo le voy a pedir, por favor, expresiones con más respeto, porque no sé si pueda usted o no hablar, pero esto ha sido planteado en cuanto a la declaración ética, en el sentido de que hay varios aspectos, lo que significa que incluso la declaración ética puede ser más concreta. Hay personas que no van a hacer entrevistas y me han puesto la confidencialidad y el detalle. En su caso tiene los expedientes, sí está justificado. Hay que agregar eso, ¿por qué? Porque Ah, ya. lógicamente es un aspecto vital, que asuman la responsabilidad frente a la universidad. ¿Por qué? Claro, está bien. Porque si mañana pasado la universidad detecta esto,
La universidad está haciendo los esfuerzos, pero es obvio que la universidad tampoco es el equipo de policía para ir detrás de los alumnos. Entonces, tienen que asumir la responsabilidad porque sí, en ese proceso en el que también hay confianza del asesor, porque el asesor, claro, va preguntando. Yo, por ejemplo, tengo asesorados y a veces los cito, les pregunto, para ir detectando qué tanto van haciendo la investigación, pero se puede escapar. Entonces, ¿qué pasa si te detecta una situación de este tipo? Hemos tenido el caso de un político importante que la tesis, ¿no? Y en España, entonces le escaparon, porque los españoles también creen que la honorabilidad de la persona siguiendo un curso en una universidad extranjera es suficiente, pero lamentablemente eso no pasa. Entonces, esa declaración es importante y hay que agregarla, ¿ya? Ahora, a todos los que no hacen entrevista y sin embargo me hablan de la confidencialidad de los datos, hay una relación de congruencia, ¿no? Si yo no voy a preguntarle a nadie, ¿qué dato voy a tener por protección de datos? Entonces, se dan cuenta que a veces me han puesto en la declaración un montón de información innecesaria, porque no sé dónde la han sacado. Porque incluso yo decía, la declaración ética es bastante concreta. Asumo la responsabilidad, estoy siguiendo el citado de Cordolapa, soy la autora, ¿no?, de la investigación, y asumo la responsabilidad frente a la universidad. Ese es un punto importante, y buena parte se ha omitido eso. ¿Ya? Y repito, en la declaración ética me han puesto cosas que no guardan relación congruente, conexión lógica con lo que están planteando como investigación. Si no están preguntando a nadie sobre, ¿no? Porque por último, si yo pregunto, y es más, en realidad, miren, se pueden tener expedientes de tenencia, en fin, pero ante el asesor tienen que demostrar que los casos existen. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha pasado que a veces se dice que se hacen entrevistas y no se hace, ¿no? Entonces, el rigor de la investigación marca eso, marca una necesaria presencia o información que se la van a dar, le van a demostrar al asesor que eso existe para que el asesor también se involucre en el proceso, dada la situación que existe, porque nunca hemos tenido que estar persiguiendo a los estudiantes, pero ha pasado, ¿no? Que a veces inventan datos. Entonces, ante el asesor sí se tiene que demostrarle que existe el expediente. Y ustedes saben que los expedientes siempre son públicos, ¿no? Pero en fin, ya. Claro, Entonces, sí, está bien, doctora. Entonces, le agrega, mira, exacto, tengo que ya agregarle. no la tiene que agregar para entregarlo aquí. No. Solo Claro. es la recomendación que deben todos considerar, porque eso es lo central. Ahora, se le puede pasar al asesor, ¿no? Pedirlo, pero como quiera que a veces la situación mejor dicho, se revisa. No hemos tenido casos así de situaciones graves. Ha habido casos de plagio, sí. Hemos tenido casos de gente que parece no hacer la tesis y el día que les preguntan no saben, los desaprueban. Es una gran ventaja que la universidad les permita luego, les da un plazo para mejorar, ¿no? Pero sí yo tuve un caso de un alumno que presentó una propuesta y la revisamos en clase, la estuvimos discutiendo y luego esa misma propuesta, pero claro, en el curso, no la presentó para su graduación, la presentó en estos cursos que tenemos, talleres. Luego apareció esa propuesta en una tesis, no sé si en Cajamarca, en Amazonas, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? No sé, pero claro, nosotros la usábamos, ya la había presentado el alumno, yo le dije, mira, le voy a hacer algunos cambios, ¿me permite desarrollar? Sí, profesora, no hay problema, ¿no? Y claro, yo no lo volví a ver al estudiante, pero no era el nombre del alumno, porque más o menos uno se acuerda de los nombres, ¿no? Bueno, en todo caso, esta es un poco la arquitectura de la tesis, ¿ya? La tesis tiene la portada, secciones, en fin, no van en distintos tipos de letra, toda la tesis siempre va a un solo tipo. Lo que sí cambia a veces es el tamaño, ¿ya? Para los títulos, ¿no? La universidad no es tan estricta en el sentido de que, si bien el APA pide
tamaños, porque la pasta, los títulos, los distingue, ¿ya? El tamaño les dice un subtítulo de tan... No, en general la carátula sí usa un tipo de letra, bueno, el mismo Arial, pero más grande, ¿no? Miren, en la tesis normalmente pueden pedirle a la señora Jackie la carátula que se tenga en ese momento o al propio asesor. Ojo, la tesis, el plan no tanto, pero la tesis sí tiene un límite de citado textual, que es me parece que es del 20%, ¿no? Sí, es del 20% sin contar la bibliografía. Entonces, cuando vayan desarrollando la tesis, citen la ley solamente cuando es necesario y no la repitan a cada rato, porque la ley arrastra similitud, ¿ya? Y eso sí es estricto, bueno, es una recomendación, ¿ya? El desarrollo de los capítulos es recomendable revisar, repito, que un capítulo final aborde o muestre la hipótesis, ¿ya? Las conclusiones deben ser específicas. Mire, hay una recomendación que cada conclusión, esta es de la tesis, ¿ah? Ojo, ahorita vamos a ver el artículo, porque las conclusiones de los artículos no son tan extensas. En la tesis sí, tienen de 5 hasta 7 líneas. Hay personas que ponían 2 conclusiones por página, cada conclusión era media página. No, eso altera hoy en día la secuencia, lo que se pide en manuales de redacción de trabajos de investigación. 5, 7, uno puede decir ¿por qué? Porque si ustedes revisan en la tesis, 5, 7 líneas van cerrando una idea, ¿ya? 3 conclusiones de 3 líneas no dicen nada. Entonces, mejor no hacerlo, eludir eso, porque están duplicando innecesariamente las conclusiones, pero más largas, 10 tampoco, 10 líneas. Recomendaciones, si son pertinentes, pero la universidad suele exigir las recomendaciones, así que hay que hacerlas, ¿ya? Bueno, yo le suelo recomendar, a veces, ¿no? Si no las tiene, no las hagan, pero la tendencia de la universidad es a pedir recomendaciones. Incluso hemos tenido el caso de una alumna que no las puso y le pidieron de todas maneras incluirlas, así que yo les sugiero que las coloquen cuando hagan la tesis, ¿no? Bueno, hay que seguir la última edición del APA. Trabajo final, el capítulo, entonces aquí sí ya están los requisitos del trabajo final para ustedes. El que hace capítulo debería presentar índice de la futura tesis, es un índice tentativo o provisional, ya, índice provisional. Capítulo a desarrollar, que es un esbozo, tampoco va a ser el capítulo completo. Puede ser cualquiera de esta propuesta de la tesis, puede ser un trabajo comparativo, en fin. De todas maneras debe llevar bibliografía o fuentes de información, ¿ya? Y citado. El artículo, también mínimo 10 páginas a doble espacio, ¿ya? En todos los casos, cuidar la redacción, los signos de puntuación, no se puede desarrollar otro tema, ni en el capítulo ni en el artículo, tiene que ser el tema de la tesis, ¿ya? El artículo, ya bueno, esto ya se los expliqué, el artículo tiene un título, luego unas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, la prueba, proceso de alimentos, pensión de alimentos, ¿no? En el artículo va una breve introducción, ¿ya? Ahí sí. ¿Qué dice la introducción? ¿De qué trata el artículo? En este artículo vamos a abordar, ¿no? Un análisis comparativo del derecho colombiano en materia de prueba con el derecho peruano, ¿no? Vamos a realizar un trabajo comparativo sobre la prueba, realizando, ¿no? O determinando similitudes y diferencias entre el derecho colombiano, ¿no? Y el derecho peruano en el tema de la prueba dinámica o los sucedáneos de los medios probatorios. Un tema así concreto, ¿ya? Entonces, esa es la introducción, ¿de qué trata? Luego, palabras claves, que son palabras cortas, de una, ¿no?
una palabra o máximo dos, no tres, cuatro. Mejor dicho, me refiero a esto. La prueba, punto y coma, proceso de alimentos. Ahí hay unas palabras claves, pero como verán, proceso de alimentos no está superando más de tres en una sola idea, ¿no? También podría ser prueba, proceso, alimentos, ¿ya? Ahora, cuerpo numerado, uno, la prueba o sucedáneos del medio probatorio en el derecho colombiano, sucedáneos del medio probatorio en el derecho peruano, artículo tal, en fin. Similitudes y diferencias de conclusiones y fuente de información. ¿Ya? Esa es más o menos la estructura. Ahora, no sé, esto ya fue colgado, ¿ya? Sí, el señor Tuiro. Sí, doctora, disculpe, tengo una duda. En el artículo no va nada referido al tema de metodología, ¿cierto? No, 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 no. Si quieren, en la introducción pueden decir, pero brevemente, pues, ¿no? Aquí vamos a hacer por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes en su artículo van a hacer una comparación del derecho, van a hacer una comparación entre leyes y jurisprudencia de Colombia? Entonces, ahí sí pueden mencionar nuestra investigación, este artículo, perdón, nuestra investigación no. Este artículo, pues al final de la introducción, este artículo aborda la comparación jurídica o el método comparativo, ¿no? Y de todos maneras, claro, el método comparativo, porque en ese caso de comparación solo es el método comparativo, porque el método comparativo ya incluye todo, incluye cuando comparan leyes, cuando comparan jurisprudencia. ¿Ya? Entonces, esa sería la única referencia. Si es que en el artículo están analizando leyes y doctrina, pueden decir, estamos usando el método exegético, que es el método de las leyes, el método jurisprudencial, ¿ya? Pero podrían no ponerlo también, ¿ya? Podrían no poner la metodología, pero no, el artículo no está diseñado para esta larga exposición de metodología, porque el artículo lo que hace es comunicar el resultado de una investigación sobre el tema de fondo. Y de eso es lo que se espera, que hagan algo que los ayude a desarrollar la tesis. ¿Ya? Eso es lo que, por eso no. Y en el avance del capítulo, el bosquejo del capítulo, tampoco deberían estar extendiéndose en cuestiones metodológicas, porque eso ya va en el capítulo pertinente, sea en el plan o la introducción de la tesis. ¿Ya? Así que ya ahora no van a tratar este tema. Y si lo trataran es solo para explicar, por ejemplo, que hacen comparación jurídica, en fin. No sé si tienen alguna duda o algo que quisieran consultar sobre qué tema quieren investigar, digamos, ¿no? En realidad, miren, háganlo ustedes, usen su experiencia, ¿no? Por ejemplo, la persona que está haciendo esto de la aplicación de la inteligencia artificial a juzgados, que la verdad la investigación ha sido muy teórica y una investigación así no puede ser teórica, no. Las preguntas a un juzgado no pueden ser, ¿conoce o no conoce la IA? ¿Le gustaría la IA? Sí, pues la gente va a decir que le gusta que se use la IA, pero ¿cómo se va a usar? ¿No? Si uno no profundiza en eso, realmente no está haciendo ninguna investigación sobre inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, podría ser que aunque sea trate, ¿qué está comentando la inteligencia artificial o qué artículos hay sobre esto de los sesgos? Los sesgos son prejuicios, son deformación o quizás la posibilidad de manipulación de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ¿qué pasaría si en una discusión en la que por ejemplo, en un juzgado de amparo donde se está discutiendo casos de mucho dinero, ¿no? De pronto el modelo está rechazando determinadas acciones o está admitiendo, está propiciando, ¿no? La emisión de autos admisorios dirigidos, ¿no? ¿Hay ese riesgo? Los investigadores dicen que sí,
Entonces, eso podría ser que se investigue, ¿no? En realidad temática hay, solo que hay que sentarse a escribir. Y 10 páginas con doble espacio no es algo difícil de desarrollar, ¿no? Lo único sí es que hay que hacerlo con dedicación, pues, ¿no? No sacar la información. A ver, sabemos que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y todos por ejemplo, a veces yo para alumnos de pregrado le pido a la IA ejemplos. Me dan muchos malos, pero por ahí hay alguno que vale la pena, ¿no? Pero hay que saber preguntar y hay que saber depurar, ¿no? Entonces, ¿cómo aprenden a preguntar? Porque ustedes están estudiando el tema, porque de lo contrario la IA le da información fallida y ahí ya han creado un término que se llama la alucinación, ¿no? La alucinación es, la IA está creando información falsa, ¿no? Ese es el problema. Bueno, ya estamos todos trabajando los temas de dónde puede haber jurisprudencia. Le pueden pedir a la IA que le mande fuentes también, ¿no? Ojo, si ustedes colocan la información en todo su artículo para que la IA les diga si está bien redactado, tengan cuidado porque se va a quedar la IA con esa información, la va a usar en otros casos. Y además ya deja una marca. Esa marca es de inteligencia artificial que tu RITIN lo detecta. Así que hay que evitar hacer preguntas excesivas a la IA. Sí, señor Puerta. Profesora, una pregunta sobre las formalidades. Doble espacio acá, estaba leyendo las pautas, ¿se refiere a interlineado 2.0? Interlineado, sí. Ah, ya, el interlineado 2, ¿no? Ok. Sí, sí, doble. No es el sencillo que es, ¿no? No es el múltiple que creo que es espacio y medio o algo así. No, es doble. Porque ese es el que está usando el APA. Entonces, ese le da un juego bastante, ¿no? De que no sea tanto el texto. Ahora es mínimo, ¿ya? Podrían extenderse más, pero por favor, no necesito leer palabras con argumentos circulares donde van dando la vuelta a lo mismo. El artículo no va a ser importante porque tenga más texto. Lo importante es la calidad del texto, ¿no? Lamentablemente en la parte de metodología, repito, muchos han creído que mientras más pusieran, era mejor. Y entonces han puesto, la materia de consistencia, ¿cuándo ha sido una técnica? Era un enredo de información. Además, se había explicado en clase que hay una relación entre los métodos, las técnicas y los instrumentos. Solo si yo hablo de método sociológico, voy a usar la técnica de, de entrevista porque voy a hablar con la gente, pues, ¿no? Y ahí además tengo que tener ahí sí puede ser técnica de muestreo. ¿Cómo voy a escoger a mi población? Lo que varía en el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo puede tener una muestra menor, ¿no? Una muestra menor. Entonces, eso no, hay una relación entre eso. Si yo no hablo del método sociológico, digo, voy a usar el análisis legislativo con el método exegético, voy a usar el análisis de la doctrina, y voy a utilizar el método funcional o jurisprudencial, ¿por qué luego meto la entrevista? ¿A quién voy a entrevistar? Si no he planteado antes ese método de acercamiento al grupo social. Todo tiene una relación. En fin, hay una terminología que yo, como digo, pienso que ustedes deben analizar si están entendiendo esos términos. Después, el diseño no experimental, la bifurcación entre experimental y no experimental viene del enfoque cuantitativo. Allí es donde se plantea esta discusión. Entonces, el diseño no experimental es propio de otro enfoque, ¿ya? Alguien me ha hablado de que va a usar variables, ni siquiera las ha dicho, ni siquiera las he explicitado antes, porque incluso alguien ha hablado de un método combinado entre
no, cualitativo, cuantitativo, no, que iba a ser un método mixto, un enfoque, no usan la palabra enfoque, ¿no? Mixto. Entonces, en realidad no es necesario colocar toda esa terminología, ¿ya? Y eso se puso en las indicaciones de la tercera entrega. Entonces, me sorprende que no se hayan leído. Bueno, ahora están las indicaciones, y está una rúbrica también, sobre las indicaciones de calificación, ¿no? No sé, la verdad es que cuando ya va a terminar el curso, lo que pasa es que yo tengo que marcar, porque ya termina la clase y si no marco a una hora, la universidad ya no puedo marcar, pero, perdón un ratito, sí, yo mucho me temo que también la dinámica va a cambiar para que sea posible exposiciones, porque parece que ese está siendo un problema, ¿no? La tentación del uso de la IA, que no, que bueno, al final el marco metodológico no era un material en el que pusieran las ideas de Internet. Me han hablado hasta del método propositivo. La IA lo puede colocar, pero también hay una confusión entre los métodos de interpretación, ya existen también métodos de integración, que son parte de la teoría general del derecho sobre cómo interpreta, cómo son los métodos jurídicos de interpretación de la norma y de integración de los vacíos. Eso está en otra línea de análisis, ¿no? No se puede confundir el método de investigación con el método de interpretación propiamente. Obviamente en la investigación está la interpretación, siempre va a estar la interpretación y la integración, pero una cosa es cómo, digamos, cómo se hace esta interpretación y otro es cómo se investiga, ¿no? Con cargo a qué se realiza la investigación, con cargo así a las técnicas y los instrumentos. Después me hablaban de fichas de contenido, análisis de contenido. Yo me pregunto si están, sobre todo el tema de la materia de consistencia, ¿no? Que es una cuestión más, es propia de los talibanes y repito, no es, yo he revisado investigaciones en Francia, en Estados Unidos, en las universidades, sigo revisando, voy entrando a las tesis y no encuentro que haya este prurito que es un cáncer en realidad, porque ha entrado en algunos casos a creer que es más científico porque el lenguaje se confunde. Eso le dijimos a los investigadores españoles que vinieron a la acreditación de la universidad y estaban de acuerdo con nosotros. Y yo no entiendo por qué, habiendo hecho esta indicación, se confundieron y empezaron a colocar un montón de información que estoy segura que si la colocara en un examen para explicar no me lo podrían sustentar. Bueno, en fin, ya la próxima semana entonces presenten los trabajos, háganlo lo mejor posible, ya. Consultas, las recibo hasta el viernes, no, a mí me han enviado el mismo día de entrega, no pues, el mismo día a las 7 de la noche, creo, ¿no? Y además alguien me las mandó diciéndome, por favor, envíeme las precisiones, lo que precisamente usted me objetó. ¿No? Creo que, como decirle al juez, señor juez, usted, no, explique. Bueno, claro, yo no soy el juez, pero a lo que voy es que cualquier consulta tiene que ser realizada con anticipación respecto a la fecha de entrega y porque yo el mismo día de la entrega ya no reviso nada, ¿no? Ya ahí la revisión tiene que ser del producto final. Pero sí, evidentemente, ante el uso de la IA y los excesos que han habido ahora, definitivamente la dinámica va a cambiar, ¿no? Lo que sí, hay varios que no entregaron antes, ya han repetido el curso y bueno, si nos volvemos a ver,
va a ser importante que tomen en cuenta lo que se está indicando y que las entregas sean oportunas, porque no puede ser que una semana después se esté entregando, porque incluso eso genera un trato discriminatorio, ¿no? Gente que se ha preocupado con todas sus fallas de entregarlo puntualmente. Entonces, y hay gente que está entregando recién. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, voy a preguntar a la universidad si es que se dicta la clase. Me imagino que sí, harán las consultas finales, porque antes de las 12 se coloca. Sí, sí, señorita, bienvenida. Sí, ¿qué tal, profesora? Entonces, solamente para tener claro el tema y no confundirme, eh, para la entrega final es el artículo O, o sí, o ¿no? Lo otro, o el capítulo, y además es la entrega del plan de tesis versión final. No, no, ya no, ok, ya no, ya no. Solo solamente, concéntrense en su artículo o su capítulo. eso es lo último. Sí, sí, Ok. Y la ¿ya? nota final se va a promediar el Así es. artículo ¿no? La entrega de la siguiente clase El con la trabajo anterior. final. Ujú, Con la sí, anterior, el promedio. sí, sí, Ok. sí. Y la siguiente es la última clase entonces. Sí, sí, yo creo que sí. A veces nos dicen que ya no es necesario hacer clase, pero no tengo problema de entrar, ¿no? Este, eh, ese día. Ya le voy a preguntar a la señora Flor, que es la que nos dice, pero yo no tendría problema de entrar ese día, ya Ya, para ver si tienen alguna duda, ¿no? ¿Ya? ya, ¿Alguna listo. duda? ¿Ya? Pero Gracias. esto ya el trabajo final, no se preocupen del plan, más bien tomen en cuenta las recomendaciones para el futuro. No es necesario colocar tanta verborrea en la parte metodológica, hay que ser muy concretos, sobre todo dominando la terminología, porque eso puede generar un inconveniente luego si no dominan, colocan términos, porque creen que es parte del lenguaje y el lenguaje metodológico responde a una dinámica. Les toca un especialista en metodología ese día. Si no saben el tema, le va a cortar en pedacitos el día de la sustentación. Y no es una cuestión, la metodología está al servicio de un trabajo de calidad. No es un tema, ¿cómo diría? No es un fin en sí mismo, aun cuando obviamente si uno se dedica a enseñar metodología, claro, yo tengo acá texto de análisis estadístico, en fin, tengo varios materiales de ese tipo, ¿no? Con varias propuestas jurídicas, en fin, pero para ustedes, ustedes no están en una maestría de investigación jurídica donde muchas veces trabajamos esos temas. Ustedes están en una maestría de derecho procesal. El método está al servicio de hacer un trabajo de calidad. Eso es lo esencial, comprender las fuentes, cómo las articulan, cada cuestión. Básicamente, el mayor problema se da en realidad en el acercamiento al grupo social o cuando se hace investigación estadística con, por ejemplo, expediente, ¿no? Pero para medir, para hacer cuantificación, porque ahí sí hay un trabajo estadístico de nivel de significación. Ahí se usa términos como el alfa de Cronbach, la estadística paramétrica para ver los niveles, la campana de Gauss, los análisis de dos colas, de un montón de información estadística, ¿ya? Pero si no es tanto esta cuestión, ¿por qué meter estos términos estadísticos o algún lenguaje adicional que lo puede confundir? ¿Ya? Profesora, Sí, una entonces, cosita. Perdón, sí, antes de terminar mi consulta, solo dos consultas más. La primera es, ¿usted es asesora de tesis también? sí, no entro tanto en procesal, pero sí he tenido algunas. Ahora, no estoy entrando tanto en tesis porque es un trabajo bien fuerte, ¿no? Porque ahora estamos detrás del tema de la IA, entonces no, pero he tenido una alumna que fue mi alumna en maestría y en doctorado, y a ella sí la acepté asesorar, y a Dios gracias, recién ha terminado su tesis, ahora tiene que enfrentarse al, a la revisión, que va a ser larga, pero
Sí, a veces también hago Y una pregunta más. El proceso para, o sea, ya como eso es un curso pretesis, ¿cómo es la gestión de la tesis? ustedes ya tienen que haber terminado cumplir con todos los cursos, ¿no? Entonces, una vez que han terminado con la currícula, eh, presentan su solicitud para iniciar su proceso de desarrollo de la tesis, designan, ustedes pueden proponer un asesor. La universidad le va a correr traslado al asesor, a la persona sugerida. La persona sugerida puede aceptar o puede rechazar, ¿no? Más bien lo recomendable es que ustedes le escriban antes, le digan, me puede aceptar como asesora, asesor, ¿no? Entonces, así no pierden tiempo. La universidad les pide y aceptó la persona, entonces allí sí me parece que designan al asesor y le van a dar 3 meses de trabajo. ¿Ya? Y ustedes empiecen a presentar su plan, tienen 3 meses para interactuar con el asesor. Entonces, el asesor emite un informe aprobatorio del plan y con eso ya se registra ese plan para usted, a favor de ustedes, ¿no? Entonces, y luego, una vez que ha sido aprobado, tienen 6 meses para hacer la tesis. A veces la universidad le da plan, pero esa parte sí la coordinan con la señora Jackie, ¿no? La señora Jackie, me acuerdo un ratito, con la señora Jackie, a ver un ratito, la señora Jackie, no me acuerdo ahorita, la señora Jackie me va a matar porque no me estoy acordando de su apellido, a ver un ratito, ya, la señora Jacqueline, ya, sí, Jacqueline del Carmen Sánchez Gómez, ella es, pero les van a dar los datos, ¿no? También. Entonces son 6 meses, a veces los prorrogan, en fin, y ya la tesis aprobada, por lo general uno va revisando el Turnitin para que esté dentro de los 20, del porcentaje 20, 20%, y luego la universidad revisa el 20% también. Y me parece que es el jefe de departamento, el coordinador de la maestría, el que emite un informe diciendo que también ha revisado que no pase el 20%. Y luego de eso, creo que pagan derechos, en fin, revisen el tema del idioma también, ¿no? No he sabido que los alumnos tengan problema por el idioma en esta universidad, pero en otras sí. Los alumnos han quedado ya con la tesis aprobada por el problema del idioma. Entonces, una vez que le aprueban la tesis, pues pasa a jurado, eso lo ve ya con el coordinador, ¿no? Y el jurado lo revisa, en fin, y les da la fecha. Pero Ok. en el jurado no está el asesor. No hay curso, ¿no? Tienen que preguntarle a la señora Jackie, pero creo que ya no hay, ¿no? Antes había. Sí, creo que Ya, no hay ok. curso. ¿Ya? Gracias. Ya, ok. Muy amable. Orbegoso, ¿alguien estaba preguntando algo más, Antonio? Orbegoso, que levantó la mano. ¿Antonio? ¿O alguien más? Doctora, ¿qué tal? Ahí, sí, ¿qué Buenas tal, noches. doctor? Quisiera hacerle una consulta. ¿Tendrá en el sistema modelos de capítulo o referente o el artículo? Bueno, artículo he colgado 2, he colgado uno que yo he hecho y hay otro de una mexicana, creo. Hay 2 artículos, uno lo he hecho yo, así que lo pueden usar. Claro, es un artículo más largo y está hecho a espacio y medio, creo, porque es un artículo que he publicado. Así que artículos los tienen ahí. Revisen lo que se ha colocado en el Ok, aula doctora. virtual. Sí, de Muchas artículo gracias. tienen. La estructura está ahí. Ahora, ese artículo, como ha sido publicado, podría ser un poco más complejo en algunas cosas y yo estoy consciente de que no hay práctica, pero claro, lo primero que no quiero pues es que me estén haciendo malas citas, que me estén pegando información de la IA, porque se nota cuando es de la IA, porque pone un montón de información sin citas. ¿Ya? Eso no, pues tienen que, por último, pídanle a la IA que les dé fuentes y revisen que las fuentes existan, porque a veces la IA le dice que hay un material que no existe, una jurisprudencia que no existe. Tengan cuidado con eso. Entonces, si la IA le da una sentencia, revise. Parece mentira, en ese proceso de revisión van a aprender, van a captar, van a aprender, van a ir investigando.
¿ya? Y luego van colocando, pero redacten ustedes, porque si va jalando de la guía, les va a dejar una huella y el turnitín lo va a detectar. Sí, me levantaron más también. Gracias, Raíz, doctora, gracias. Raíz, sí. Y una pregunta, profesora. En caso de que se opte por el capítulo de tesis, de todas maneras, bueno, se trata de un avance de lo que se va a presentar, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que consignar los subtítulos del capítulo para ir Bueno, desarrollando, lo ¿no? que pasa es que en el caso del esbozo de capítulo, lo que hace es, ahí no le pone introducción. ¿No? Hay gente que ha recomendado poner una breve introducción en los capítulos, pero eso es bien raro. Eso es bien raro. El capítulo sí debería tener un orden, pero ya puede ir al tema directamente. Lo que pasa es que tiene que presentar una especie de índice de cómo organizaría la tesis y a qué capítulo pertenece lo que están desarrollando. Que no lo van a desarrollar todo, porque cada capítulo debería tener mínimo 30 páginas. Eso es más o menos lo que se espera de cuando hacen la tesis. En la tesis, miren, por lo general tenemos la introducción. La introducción no debería ser tan larga, no puede tener introducción de 30 páginas, pues, porque ya eso es un capítulo. Entonces la introducción ya, por lo general, máximo 20 páginas. En la tesis, ¿ah? Tesis. Luego tienen capítulos de, ya, digamos, 30 páginas. Con 3 capítulos más esta introducción, miren que estamos hablando de más o menos 100 páginas. Eso es lo que se espera de una tesis. En este caso, yo no les voy a pedir un capítulo de 30 páginas, porque sería injusto, ¿no? Por eso es un esbozo de capítulo, pero allí no tiene que tener la estructura del artículo. El artículo tiene una estructura. Los que hacen artículos sigan, por favor, esa estructura, porque lo contrario se le va a bajar punto. Los que hacen capítulo pueden comenzar, ¿no? Por ejemplo, también podría ser una comparación, ¿no? Derecho comparado. Entonces, comparación de derecho peruano con el derecho colombiano en el tema de la sucedáneo de los medios probatorios, ¿no? O la prueba en materia laboral, pero claro, traten de ser un poquito más concretos, pues no deberían abordar generalidades, porque al final el capítulo puede ser tan general que no, a ustedes no les sirve tampoco, pero digamos, comparan desde el Código Civil peruano, el Código colombiano, alguna doctrina, jurisprudencia, y cuando hacen comparación deberían señalar, yo no sé si lo han visto, creo que hay un profesor que dicta, creo que es Arias Lazarte, no sé si lo han llevado con él, pero la comparación jurídica siempre supone señalar similitudes y diferencias. Entonces, ¿qué pasa en un capítulo así? El capítulo puede estar dividido. Eh, derecho, pero, claro, la comparación, ¿no? Derecho peruano, desarrollan el derecho peruano, los medios sucedáneos, los medios propietarios están en el artículo tal del código, desarrolla de esta manera, en ese sentido el Poder Judicial ha hecho esto, la doctrina es esto. El derecho colombiano, puede ser un tercer numeral de similitudes y diferencias entre el derecho peruano y colombiano, y claro, puede ser similitudes, diferencias o similitudes y luego diferencias. Para no extenderse y no complicarse, puede ser un solo tercer apartado, similitud y diferencia. Y después, bueno, ahí no hay conclusiones, ¿no? Pero se dan cuenta que ya con un capítulo así, ya están pues desarrollando algo y llega un punto en que las 10 páginas las hacen fácil, ¿no? Más bien lo que les recomiendo es que se sienten, se den su tiempo, revisen, analicen, porque les va a ayudar a hacer la tesis. Yo he tenido alumnos que han terminado el ciclo, cuando empezó la pandemia en el 2020, varios terminaron y ahí nomás terminaron el ciclo y en 6 meses estaban graduando. Entonces sí hay posibilidad, ¿ya? Hay- si tratan el mismo tema en artículo, ahí sí tienen una estructura, su título, bueno, en el capítulo también van a tener su título, pero puede ser una especie de apartado que sale de un capítulo, ¿ya? Solo que ahí se hace un índice provisional para ver dónde está ese capítulo. Ya, Antonio Orbegoso tiene la mano levantada y Raíz también. ¿Alguna pregunta adicional?
No, No, no. doctora, eso es todo. Muchas gracias. Voy a bajar la Ya, mano. ya, perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Y si hubiera algo que no permita, que, bueno, me dice la universidad que no es necesario, yo les pondré un anuncio, pero no creo, ¿no? En todo caso, y bueno, también pueden hacer consultas hasta el viernes. Yo en realidad el viernes dicto clases en otra universidad en la tarde y, y mañana dicto otra. Entonces, y ya estoy por viajar a Estados Unidos, a la Universidad de Indiana, entonces tengo que ir pues, separando las cosas que voy a llevar, pues son 3 semanas, ¿no? Y bueno, estoy con la cabeza también medio, y la universidad nos pide corregir en 48 horas. El plazo es bien corto. ¿Ya? Así que, bueno, igual pueden ir haciendo consultas concretas, ¿no? Si el viernes no pueden, a veces pueden escribir y decir, profesora, mire, tengo esta duda, algo concreto pueden hacer, pero mandar el plan para una idea general, eso es hasta el viernes porque el fin de semana yo tengo otras cosas que hacer también. ¿Ya? Entonces, muy buenas noches, cuídense, nos hemos quedado casi cerca de las 8 y espero pues que ahí encuentren también modelos de artículos que hay, y hay 2 tesis, pueden sacar más o menos la idea de cómo es más o menos una estructura de capítulo, como digo, mínimo 10 páginas. ¿Hay gente que ha tenido muy buena nota en los capítulos? Sí, hay gente, pero hay que sentarse a escribir algo que se note que es fruto de una investigación. ¿Ya? Así que yo pienso que todos tienen posibilidad de pasar, incluso las personas que tienen una nota baja porque entregaron muy tarde y mal, ¿no? ¿Ya? Ok, muy buenas noches entonces. Cuídense, bonita semana, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas doctora. noches, doctor. Gracias. Gracias, cuídense.